Bienvenidos a una nueva videolección de microeconomía. Comenzamos con este vídeo el primer bloque teórico del curso de Economía de la Información y la Incertidumbre, viendo decisiones bajo riesgo e incertidumbre. En concreto, en esta primera lección aprenderemos algunos conceptos básicos de estas situaciones y sobre todo a qué llamamos los economistas loterías y qué tipos de loterías podemos encontrarnos en situaciones de incertidumbre. En economía, incertidumbre o riesgo significa que no estamos 100% seguros de las consecuencias de nuestras decisiones sobre nuestro bienestar. Es decir, llamaremos a elecciones o decisiones bajo incertidumbre o riesgo a aquellas en las cuales no tengamos claro cuáles van a ser los resultados de dichas elecciones. Existe incertidumbre o riesgo en muchas de las decisiones que tomamos en nuestras vidas. Por ejemplo, cuando compramos un billete de lotería no sabemos si ese billete va a estar premiado o no. Cuando invertimos en bolsa, no sabemos si los activos financieros en los que hemos invertido van a subir o bajar en el futuro. También tenemos incertidumbre o riesgo en situaciones mucho más habituales o cotidianas. Por ejemplo, cuando salimos a la calle no sabemos si vamos a tener un accidente o no. Cuando compramos un determinado producto, por ejemplo un automóvil o un electrodoméstico, no sabemos si se va a estropear o no. Y cuando vamos, por ejemplo, al cine o al teatro, no sabemos si nos va a gustar esa película o esa obra. En este tema estudiaremos una teoría sobre cómo se comporta la gente cuando existen situaciones de riesgo o incertidumbre. Es una teoría basada en la idea de elección racional, que ya repasamos al inicio de este curso. Esto es, vamos a suponer siempre que la gente actúa racionalmente a la hora de decidir en situaciones de incertidumbre. Como vimos en videolecciones anteriores, en cualquier modelo de elección racional como este, van a existir dos ingredientes fundamentales a la hora de explicar el comportamiento de los agentes económicos. En primer lugar, el conjunto de alternativas disponibles o lo que llamábamos espacio de elección. Y en segundo lugar, las preferencias del individuo sobre las alternativas que componen dicho espacio de elección, es decir, cómo ordena las alternativas cada uno de los individuos. Todo problema de elección con riesgo, cada alternativa disponible recibe el nombre de lotería. Toda lotería L se compone a su vez de dos tipos de cosas. En primer lugar, las consecuencias o resultados que el decisor piensa que pueden ocurrir si escoge esa lotería L. Y en segundo lugar, la probabilidad con la que el decisor piensa que puede suceder cada una de las consecuencias si escoge dicha lotería L. Llamaremos C a las consecuencias y P a las probabilidades asociadas. Si hay n consecuencias, por tanto, una lotería se define formalmente como una lista de consecuencias y sus probabilidades asociadas, P sub i, C sub i. Suponemos que los individuos saben asignar las probabilidades a cada una de las consecuencias que se les ocurren y las tienen en mente a la hora de decidir. De esta manera, se suele distinguir en el mundo teórico entre la palabra riesgo cuando sabemos calcular esas probabilidades y la palabra incertidumbre cuando no sabemos calcularla. Nosotros, por tanto, hablaremos siempre de riesgo a lo largo de este curso. Los dos supuestos fundamentales de las loterías es que vamos a asumir que las probabilidades que el individuo asigna a todas las consecuencias suman 1, es decir, las consecuencias deben ser exhaustivas y mutuamente excluyentes. Por tanto, además, toda lotería L tiene que tener al menos una consecuencia posible, es decir, tiene que tener al menos una consecuencia C con una probabilidad positiva o mayor que 0. Veamos ahora los tipos de loterías o las diferentes formas que podemos encontrarnos una lotería en decisiones bajo incertidumbre. Una lotería en la cual una consecuencia tiene probabilidad 1 es obviamente un hecho seguro 100% y suele denominarse lotería segura. Llamaremos loterías simples a aquellas loterías donde la probabilidad de sus consecuencias depende de una sola variable aleatoria. Como ejemplo de lotería simple, consideremos un turista que debe decidir entre viajar a dos sitios, por ejemplo a Siberia o la selva amazónica. El viajero piensa que la lotería viajar a Siberia tiene dos consecuencias posibles. Pasárselo muy bien con una probabilidad del 90% o morir congelado con una probabilidad del 10%. Mientras que el turista
con la lotería Viaja al Amazonas, piensa que pueden ocurrir 3 consecuencias o resultados diferentes. Pasárselo muy bien, con una probabilidad del 85%, morir devorado por unas pirañas, con una probabilidad del 1%, o contraer la malaria, con una probabilidad del 14%. En este ejemplo, el conjunto de todas las consecuencias o espacio de elección es pasárselo muy bien, morir congelado, morir demorado por unas pirañas o contraer la malaria. Así que formalmente, la lotería Viajar a Siberia se describe con el vector de probabilidades 0, 9, 0, 1, 0 y 0, mientras que la lotería Viaja al Amazonas se describe formalmente como el vector 0,85, 0, 0,01 y 0,14. Para facilitar la interpretación, ambas loterías son vectores de igual dimensión. El número total de consecuencias es 4 en ambas loterías, aunque solamente haya probabilidades asociadas a algunas de estas 4 consecuencias para cada una de las dos loterías. Por el contrario, una lotería compuesta es una lotería en la que la probabilidad de alguna consecuencia depende de más de una variable aleatoria. Por ejemplo, en las loterías simples anteriores del viaje, las probabilidades de las consecuencias asociadas solamente dependían de si viajaba a un sitio o al otro. Como ejemplo de lotería compuesta, veamos la siguiente. Tiramos un dado y si sale impar, se tira después una moneda. Si sale cara, ganamos 100 euros, si sale cruz, no ganamos nada. Si por el contrario al tirar el dado sale par, se vuelve a tirar el dado. Si sale 3 o menos, ganamos 2.000 euros, si sale 4 más, perdemos 1.000 euros. Fijaros que en esta lotería compuesta, los resultados o las consecuencias finales dependen de dos variables aleatorias. Por un lado, el tiro o la elección del dado y por otro lado, el tiro o la elección de la moneda. Aplicando las reglas de la probabilidad, toda lotería compuesta puede reducirse a su vez a una simple equivalente. Así, la lotería compuesta que acabamos de mencionar de los dados y las monedas es equivalente a una lotería simple con 4 consecuencias: ganar 0 euros, ganar 100 euros, ganar 2.000 euros o perder 1.000 euros. Y las probabilidades respectivas asociadas a estas 4 consecuencias, en este ejemplo, serán del 25% para cada una de las 4. Porque si tiramos un dado que salga par o impar, tiene una probabilidad del 50%, pero posteriormente si tiramos la moneda que salga cara o cruz tiene otro 50%. 0,5 por 0,5 nos da el 25% asociado a esas consecuencias.